Ahí seguimos. Seguimos. Entonces, la propuesta va a ser que usted tiene que rehabilitarse y esforzarse para alcanzar un desempeño lo más cercano a al del ciudadano normal, con un portador de un cuerpo normal, un cuerpo capaz, y así va a recuperar la dignidad que la discapacidad le quitó. La discapacidad le robó a usted la dignidad, le impuso una identidad deteriorada en términos de, vamos a ponerlo de Goffman. Bueno, para despojarse de esa injuria, de esa descalificación, usted esfuércese y muestre que es tan normal como cualquier ciudadano. La trampa de esto es lo que decíamos antes. Después, las personas, cuando quieren participar, esas oportunidades no están, y esa va a ser la crítica que va a hacer el modelo social a la filosofía gutmanniana. Ahí te pregunto, Caro, si bien Goodman ya viene desde la década de 1940 con estos primeros juegos en su centro, que era Stop Mandeville, ya después en los 60, en la década del 60, los primeros Juegos Paralímpicos. Digo, ya estamos en los 60, ya está fuerte todo el movimiento, todo el activismo de las personas con discapacidad ahí en Reino Unido. Entonces pienso, ¿cuáles fueron existieron relaciones entre los teóricos y los activistas del modelo social y los organizadores del deporte adaptado, del deporte paralímpico? ¿Qué relaciones existieron? ¿Iban de la mano? ¿Tuvieron algunas diferencias? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, los vínculos, por lo menos del lado del modelo social, han sido de crítica principalmente a todo lo que es el deporte adaptado. Si uno revisa ese manifiesto fundacional de UPIAS de 1976, explícitamente hay un ítem que está en contra de la existencia de espacios deportivos segregados. O sea, es uno de los blancos. Y en general... Perdón, Caro. Sí. ¿Qué sería por qué critican y qué sería un espacio deportivo segregado? Que exista una oferta deportiva solo para personas con discapacidad, que las personas con discapacidad no formen parte de los deportes generales, que haya una liga de fútbol ciego en vez de, o una liga de rugby en silla de ruedas. No. ¿Por qué no están todos juntos, personas con y sin discapacidad? Ellos dicen, se tiene que promover la participación en las actividades deportivas generales. Ese es uno de los ítems de la crítica. Otra de las críticas es que ellos dicen que en estos espacios deportivos donde se promueve el deporte adaptado, lo que se hace es propiciar la opresión de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se inculca una identidad devaluada. Las personas con discapacidad son pensadas como portadoras de una tragedia médica personal que la tienen que superar. El fin del camino es, usted para ser digno tiene que superar la discapacidad, cuando desde la perspectiva del modelo social es, para yo ser digno tengo que ser reconocido, tengo que ser respetado, y es la sociedad la que tiene que transformarse. Yo no tengo que cambiar en lo más mínimo. Y después, otra crítica que también está presente es no solo ya a lo que genera concretamente en las vidas de las personas con discapacidad, sino en términos de imagen pública. Lo que dicen es que todo el movimiento de las Paralimpiadas lo que generan es una imagen del super CRIP, que sería como el super discapacitado que a través de su superación personal logra enormes proezas físicas, y esto, dicen, esto genera mucha empatía, mucha resonancia en el público sin discapacidad y sin contacto con las personas con discapacidad, porque no cuestiona en nada los temores
ni las ansiedades que genera la discapacidad en las personas sin discapacidad, y lo que hace es simplemente promover la reproducción de una sociedad, una estructura social discapacitante y desigual. Entonces están en contra de eso porque en esto no promueve nuestros derechos, promueve nuestra opresión. Un dato así como de color es que Oliver hizo parte de su rehabilitación en Stoke Mandeville, donde Goodman creó el deporte adaptado, y no estaba nada a favor. Así que podríamos decir que el movimiento paralímpico y el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad han ido por caminos, por carriles opuestos, y que tienen miradas antitéticas de qué significa la discapacidad y cómo se logra la inclusión de las personas con discapacidad. Eso no quiere decir que después, mucho más adelante, el deporte entra en las retóricas de los derechos, eso ya es otra historia, pero en sus orígenes fueron, podríamos decir, Goodman, deporte adaptado, si hacemos una tablita de doble entrada, modelo médico, modelo individual, modelo social, lucha por los derechos. O sea, son dos cosas distintas. Bien, mira, qué interesante y que, como vos lo decís, posturas totalmente enfrentadas. Sí. Ahora, también decías, evidentemente también hay puntos medios y autores, digamos, académicos que han teorizado también y han dicho algo sobre esto, porque tampoco es que es un extremo o el otro. Evidentemente, el deporte adaptado también podría ser un espacio para cuestionar la organización social, la estructura opresiva. Claro, pero, claro, eso, y de hecho hay casos históricos que lo podemos observar, como en nuestro país, el Frente de Liceados Peronistas surge, que fue un movimiento que en Argentina en los años 70 luchó por los derechos de las personas con discapacidad, surge antes que como frente a partir de un club de básquet. Entonces sí, eso puede suceder, pero son como dos cosas distintas. O sea, en la filosofía de Goodman esto no estaba presente. Para él, sí, además, o sea, su interés era promover el deporte para que el Estado no tuviera que pagar pensiones. Yo hago el chiste que si esto lo hubiera habido Macri, hubiera mandado a todas las personas con discapacidad a hacer deporte adaptado. Claro, digamos que la filosofía o la lógica que guiaba a Goodman, digamos, y su propósito del deporte adaptado es que fuera un espacio para la rehabilitación o la reintegración social. Sí, eso y en un contexto de posguerra, de que había poca fuerza de trabajo disponible, había que capacitar, se requerían brazos, piernas, hombres y mujeres útiles, bueno, porque también era, para los hombres era capacitarlos para el trabajo, a las mujeres para ser amas de casa, ¿no? Y bueno, leído en un contexto histórico, esto fue un avance, pero si lo ponemos en perspectiva, no había una aceptación ni un reconocimiento de la discapacidad como un modo de existencia válido. No, está siempre la sombra del cuerpo normal. Y nunca desde ahí uno puede generar un reconocimiento pleno. Y me interesa acá mencionarlo porque muchos nos vamos a sentir interpelados un poco con la filosofía de Goodman, en el hecho de decir, a ver, Goodman todo lo que hizo fue con la mejor de las intenciones, sí, y convenció que le estaba haciendo un bien a las personas con discapacidad. Digo, como sí, muchos que hemos trabajado y que hemos sostenido el deporte adaptado como un medio para la reinserción o rehabilitación social, sino a lo mejor pensar que con esto
seguimos sosteniendo una mirada médica de la discapacidad o situando a los deportistas con discapacidad como ejemplos de superación, ejemplos de vida, que no hacen nada cuestionar a la sociedad, sino seguir atribuyéndole la discapacidad a un problema médico individual de esa persona. Claro. Mira, Caro, y aprovecho a preguntarte sobre algo que vos has investigado y has trabajado mucho, ya que estamos hablando del movimiento paralímpico, del origen, de las Paralimpiadas y todo esto, que es el tema de la comunidad sorda, que antes vos habías hablado. Y es por qué la comunidad sorda no participó, digamos, dentro del movimiento paralímpico, porque hasta el día de hoy ellos tienen sus propios juegos, es decir, digamos, uno diría, paradójicamente ellos se autoexcluyen, o sea, ellos no quieren estar con las otras personas con discapacidad, pero quieren tener sus propios juegos, o sea, ¿cómo es toda esta cuestión, uno diría, como hasta contradictoria? Bueno, esto que vos reflejás es lo que a mí me llevó a interesarme por investigar el tema del deporte sordo. Porque yo primero investigué el deporte adaptado y bueno, haciendo trabajo de campo siempre surgía como ciertas frases, los sordos se excluyen solos, bueno, los sordos tienen sus propias olimpiadas, ellos no se quieren integrar. Bueno, y así fue que conocí que existen, los sordos tienen sus propias olimpiadas, sus propios juegos especiales. Actualmente son llamadas sordo-olimpiadas. Estas sordo-olimpiadas estructuran todo el deporte de sordos y nacen mucho antes del deporte adaptado. Nacen en los años 20 en Francia. O sea, a fines del siglo XIX ya surge el deporte de sordos en Francia. Y su origen es bien interesante, ¿por qué? Porque en realidad los primeros sordos que empiezan a participar deportivamente en Francia lo hacen en espacios deportivos generales, en espacios de ciclismo y de fútbol. Pero ¿qué es lo que pasa? Empiezan a recibir distintas situaciones de discriminación para participar. Para participar o tenían conflictos cuando participaban en alguna competición. Entonces, los sordos de Francia deciden generar sus propios clubes en inicios del siglo XX. Generan sus primeros clubes y luego generan una federación que los aúna. Como pasó con el deporte adaptado, acá pasa lo mismo, aunque antes. Esto se va difundiendo de país en país y se van internacionalizando estos juegos. Y es en 1924 que son los primeros Juegos Internacionales Silenciosos. Estos Juegos Internacionales Silenciosos son organizados por personas sordas, o sea, a diferencia del deporte adaptado, que es creado por personas sin discapacidad, el deporte de sordos es creado por sordos y con una motivación política explícita. El deporte adaptado veíamos que surgía con un fin de reintegración social y promover la rehabilitación. En cambio, el deporte de sordos va a surgir con el fin explícito político de combatir el oralismo. El oralismo es una corriente que lo que busco es lo que hace la rehabilitación en la discapacidad, rehabilitar a las personas sordas a través de la lectura labial, el habla y la prohibición del uso de lengua de señas. El espacio deportivo de sordos va a ser un lugar donde se va a salvaguardar las distintas lenguas de señas. Cada comunidad sorda del mundo tiene su propia lengua de señas. Y cuando los sordos de distintas partes del mundo se unen, hablan una lengua que es la lengua de señas internacional, que se va a promover mucho gracias al deporte. Entonces, estos juegos nacen en 1924 y van a también cada 4 años de practicarse y se van a ir sumando distintos países. Va a haber como un lapsus de 10 años en el periodo de guerras que no se desarrollan. Argentina es puerta de entrada del deporte de sordos a nivel latinoamericano
y los deportes de sordos van a tener estas sordo-olimpiadas de modo paralelo a las paralimpiadas hasta la actualidad. En los años 90 existieron un intento de unir las sordo-olimpiadas a las paralimpiadas, pero ¿qué pasó? Esas negociaciones no llegaron a buen puerto. Bueno, hay todo un proceso de que el deporte adaptado surge para las personas primero con discapacidad motriz, ¿no? Y con ciertas discapacidades motrices. Después, gradualmente, a lo largo del siglo XX, como un paraguas, va uniendo cada vez más tipos de discapacidades y termina incluyendo todos los deportes para personas con discapacidad. En ese proceso, que fue un proceso de pujas, porque existían distintas ofertas para personas ciegas, para personas con discapacidad mental, bueno, algunos que entraron, otros no. Las personas sordas son invitadas a participar para unirse y se les dice que se les va a garantizar, si se unen a las Paralimpiadas, la preservación de la lengua de señas y la realización de sus juegos. Pero en el proceso de negociación esto no se logró, o sea, no se les garantizaba que iba a haber intérpretes de lengua de señas, ni que ellos iban a poder seguir gestionando el espacio deportivo de sordos. Entonces, esto fue fruto de una discusión muy fuerte dentro de la comunidad sorda internacional, se votó por no unirse a los paralímpicos y preservar sus sordo-olimpiadas independientes. Y lo interesante que sucede en el deporte de sordos es que vivimos en un mundo oralista en el que la mayoría de las personas sordas nacen en familias oyentes, entonces la mirada que la mayoría de estas familias tienen de la sordera es como de una enfermedad, es una visión patológica, y el deporte de sordos le permite a los sordos acceder a una mirada de sí mismos alejados de la mirada de enfermedad y pensarlo como una minoría lingüística, lo cual es completamente otro planteo que posibilita paradójicamente una mayor y mejor integración social, porque las personas se sienten con una identidad no devaluada, con una identidad desde el orgullo. Entonces, bueno, es por esto que con producto de estos desencuentros, los sordos siguen teniendo sus propias sordo-olimpiadas y luchan por su persistencia, por más que tienen muchas dificultades para que existan, económicas sobre todo, por estos factores importantes que tienen en la promoción de la lengua de señas y de su identidad positiva. Y en esto también influye que en la actualidad, por todas las tendencias a la inclusión, los espacios de sordos desaparecen, las escuelas de sordos. Entonces, el deporte es como un nicho o un espacio, porque el nicho tiene una categoría, como despectivo, es un espacio de reunión y de lucha política. Mira, yo pensaba, retomando la pregunta que te hice antes, de si existe un punto medio o si el deporte adaptado, digamos, podría ser algo positivo. Digo, lo paradójico de la comunidad sorda, que usan el deporte para reivindicar su lengua, para reivindicar su propia identidad como personas normales, claro, para posicionarse positivamente, inclusive frente a sus familias. Y esto lo hacen sosteniendo una actividad segregada o específica para ellos. O sea, qué loco, digo, pensar que las cosas, y más que nada el deporte, no es ni blanco ni negro, sino que tiene que ver con qué es lo que propone, qué es lo que nos dice. Y digo, yo, o sea, pienso en esto que vos nos decías, como Goodman, a pesar de sus buenas intenciones, o sea, esta actividad sigue sosteniendo una visión de la normalidad y digamos, y de la normal que tiene que reintegrarse, pero en este caso la comunidad sorda,
o los deportes para las personas sordas, que todos decimos se autoexcluyen, en realidad viene a ser una actividad que nos provoca a nosotros, que nos interpela y nos dice, nosotros somos personas normales, nosotros tenemos un habla del cual nos sentimos orgullosos, una lengua de la cual nos sentimos orgullosos, nos definimos a nosotros positivamente, o sea, es la misma modalidad, es decir, una actividad adaptada, pero con mensajes muy diferentes. Sí, 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 completamente, completamente. Sí, es notorio y es lo que vos decís, claro. Entonces, intrínsecamente, el deporte puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser no es nada esencialmente en un sentido o en otro. Lo que también me parece interesante es que, o que me parece que es lo que también en cierta medida genera controversia, que es cómo la filosofía guzmaniana luego es recuperada y este eslogan de que el deporte es el principal elemento de inclusión. Creo que eso es lo que genera ruido, porque si por último dijéramos, es el principal elemento de integración, y entendemos a la integración como la sobreadaptación personal, no sería mentira. Pero bueno, eso sí es solo un aspecto del deporte. Y de hecho, haciendo trabajo de campo, las personas con discapacidad, en mi experiencia de trabajo de campo que he entrevistado, valoran muchísimo la existencia de una oferta deportiva específica. Entonces, no me acuerdo si era en el webinar que organizó Emiliano, si eras vos o Patricia Brogna, que decían, bueno, que haya algo específico no sería el problema. El tema es que si las personas nada más tienen esa alternativa, si es algo exclusivo y excluyente, si vos, como con el tema de la escuela, si vos querés ir a una escuela común y te dicen, no, tenés que ir a una escuela especial, el problema creo que también tiene que ver con eso, además de qué es lo que se imparte, qué mirada de la discapacidad se imparte, porque ese o sea, sería otro elemento. O sea, específico, ok. Específico, que no es exclusivo u obligatorio, ¿no? Coercitivo, porque tengo que ir ahí porque no tengo otra. Y bueno, ¿y qué mensaje recibo sobre esto que me pasa a mí? ¿Sabes que no? Esa es como la gran diferencia. Claro, lo pienso, Caro, digo, tanto por mi propio trabajo, más allá de la universidad, que yo participo trabajo en una escuela de hockey donde todos los alumnos tienen discapacidad intelectual, por más que hay chicos que no tengan discapacidad intelectual que puedan participar, pero digo, o sea, el proyecto en el que yo participo, en principio, casi todos los alumnos tienen discapacidad. Pienso en muchos de los profes, los estudiantes que están haciendo el curso, que también trabajan dentro de programas o de actividades de deporte adaptado. Pero digo, lo importante no es tanto la modalidad, ya sea deporte exclusivo para personas con discapacidad o deportes donde conjuntamente estén personas con y sin discapacidad, sino qué es lo que yo quiero lograr a través de esa actividad. Digo, si yo lo que voy a hacer es sostener una visión de la rehabilitación o de sostener que esa persona tiene un problema individual y a través del deporte puede parecerse a las personas normales, o si yo lo voy a transformar en un espacio para que puedan establecer relaciones, pensarse, digamos, y construir una identidad positiva, no desde la autocompasión, sino todo lo contrario, donde que sea un espacio también para reclamar otras cosas más allá del deporte o para posicionarse. Pienso, ¿sabes qué, Caro? Muchos deportistas muy destacados que tenemos en San Juan, deportistas con discapacidad, que hoy dicen que ellos tienen el mismo derecho que un deportista sin discapacidad, por ejemplo, a tener una beca y que le financien su carrera deportiva, como una... Digo, o sea, cómo inclusive a través del deporte adaptado ellos están dando una discusión sobre la igualdad, o sea, ¿por qué una persona con discapacidad es menos importante que un deportista sin discapacidad? Claro.
O sea, entonces también es un espacio donde se puede cuestionar esta idea de lo normal y el de la identidad evaluada para seguir a Goffman. Sí, Digo, entonces, completamente. Lo que hacemos. Y claro, y también, también la importancia de los pares, ¿no? En que esto, por lo menos en mi experiencia de trabajo de campo, es algo que ha sido muy destacado. La importancia de los pares para compartir experiencias, situaciones y luchar juntos o cada uno por su camino en acceder a los derechos. Sí. Me había quedado pensando en una cuestión de los sordos y que otra cuestión interesante de los sordos es que hay una especificidad que la sordera no inhabilita para participar en los deportes convencionales. Entonces hay muchos deportistas sordos que participan en los Juegos Olímpicos Generales, porque no requieren adaptaciones. Pero igual muchos de ellos luego participan en las sordo-olimpiadas por la cuestión social. Ese ingrediente de lo que encuentran a nivel de pertenencia y de intercambio social es lo que hace que les interese, porque también esa es otra cuestión que cuando uno es oyente no llega a contemplar. Si uno, imagínense que si uno, ahí sí me parece que se despertó, se despertó el